Chicos, ¿cómo están? Feliz y bendecido día. Qué gusto saludarte hoy nuevamente. Saludarte en tu espacio. El espacio donde empiezas a construir tu libertad financiera. Bienvenidos, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Espero se encuentren de lo mejor. Nosotros contentos de compartir información de valor, información que si ustedes la llevan a cabo, la aplican, toman acción, van a cambiar su situación financiera. Esto no es un cambio de un día para otro, sino es un plan a determinada temporalidad, 1 año, 2 años, pero que los resultados son reales, que los resultados va a ser que cambies la situación en que te encuentras y que en un futuro tú decidas continuar trabajando físicamente o estar en tu casa descansando con los ingresos de tu pasivo, de todas las inversiones que has hecho, pero para eso tienes que generar un plan. Nosotros te vamos a decir cómo lo vas a realizar el día de hoy. Hola chicos, buenas tardes. Es un gusto compartir nuevamente este espacio con toda la audiencia que a lo largo de estos meses que hemos compartido información de mucho valor está aquí con nosotros, está aprendiendo, está tomando la experiencia en temas tan relevantes como también lo es el tema de hoy, cómo jubilarse pues a una temprana edad, no solamente llegar a esa jubilación, sino hacerlo a más temprana edad. Esta información, quizás te estés preguntando que por tu edad, por la edad que ya tienes, ya pudiera ser, porque también es una de las limitantes que muchas personas tienen, el pensar que ya la edad ya les ha rebasado. Déjennos compartir que no importa la edad que tengas, lo importante es que tomes acción, que inicies. Y si bien esta información también nosotros la hubiéramos querido conocer hace algunos años, el resultado fuera diferente, fuera mucho mejor. Sin embargo, nunca es tarde para poder empezar, para poder cambiar esos incluso hábitos que no te funcionan, hábitos que no nos han sido funcionales. Es momento de empezar a hacernos conscientes, de empezar a cambiar nuestra forma de cómo estamos llevando nuestra vida financiera, porque va a partir de ahí, de cómo llevar nuestra vida financiera, de cómo pensamos. En muchas ocasiones hay personas que, pues como se los hemos compartido en otros momentos, piensan que es una locura cuando se les dice es que tienes que cambiar la forma de pensar, requieres cambiar la forma en cómo te hablas, piensan que no es verdad. Sin embargo, pues todo este éxito, todo este futuro financiero del fruto, del resultado de tantos años de trabajo. Así que quédate con nosotros, quédate hasta el final, comparte esta información. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Te deseo un bendecido día. Espero que todo esté marchando súper en tu vida y que de concluirlo, y nunca es tarde poder replantear, redireccionar el camino, redireccionar incluso algunas estrategias que quizá no te estén funcionando. Es el momento, hoy es el momento para que tú puedas hacerte consciente y sobre todo tomar acción, porque hacernos conscientes muchísimas veces nos ha tocado con gente que nos dice, pero eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sabía. De nada serviría que tú tengas todos esos conocimientos, que tú sepas incluso la información que te vamos a proporcionar, si tú no la pones en práctica, si tú no la pones en acción. Puedes estar lleno de información, puedes tener infinidad de estudios, de licenciaturas, maestrías, doctorados, pero si no pones en práctica lo que estás aprendiendo, créeme que no va a tener el mismo resultado a que si en este momento no sabes nada, empiezas a aprender y lo que empieces a aprender lo pones en práctica, te va a llevar sin duda a un mucho mejor resultado y mucho más rápido, porque lo importante es que tomes también acción en tu vida. Así que quédate con nosotros hasta el final. Chicos, me encanta la parte que toca George, que nos dice el tema de la mentalidad, el jubilarte joven y con un muy buen ingreso. Créeme que no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero, es cuestión de mentalidad. ¿Qué estás haciendo tú con tu mente? ¿Cómo te levantas todos los días? ¿Viendo noticias pesimistas o buscando el siguiente ingreso que te va a dar la libertad financiera? Es importante empezar
a construir esa mentalidad de la persona que se va a jubilar joven y muy rápido y con un ingreso excelente. Me encanta ver que cada vez hay más personas que están viviendo su sueño, que se están jubilando a los 40 años, a los 50 años, todavía con mucha fuerza física, porque esa es otra importante. ¿Qué estás haciendo tú con tu cuerpo para poder disfrutar esa jubilación rápido y muy joven? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú con tu mente? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Y qué estás haciendo con la construcción de tus nuevos ingresos? El jubilarte joven y con un muy buen ingreso empieza con la estrategia que estás marcando de tu futuro financiero. ¿Qué acciones estás tomando? ¿Qué nuevos ingresos pasivos estás construyendo? Que esa libertad financiera va a venir ya no de tu esfuerzo físico. Eso es maravilloso. Ya no te va a tener que sudar la frente para poder vivir bien. Vivir como tú quieres, vivir desde tus propios términos. Tú decides si hoy sales a trabajar o hoy te quedas a descansar, solamente viendo tus inversiones. Las inversiones inteligentes hoy están en nuestras manos y eso te lo voy a decir hasta el cansancio. Hoy están en nuestras manos. Hoy tú puedes empezar a construir ingresos sólidos muy importantes para que esta libertad financiera se dé sí o sí. Todo empieza desde tu mente. Si tú no tienes una visión, si tú no tienes metas claras, esa jubilación no va a poder llegar. Lo maravilloso es que el control está en tus manos. Hoy no depende de si tu patrón, si el gobierno te quieren jubilar bien. Hoy depende de ti, de lo que estás haciendo tú para llegar a esa jubilación. Hoy el control está en tus manos. Y a veces eso nos da mucho miedo, saber que el control está en nuestras manos. Saber que nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo o estamos dejando de hacer. Hoy tal vez lo que te mantiene pobre, y escúchame muy bien esta frase, hoy tal vez lo que te mantiene pobre no es que tengas un solo ingreso, sino la mentalidad que tienes al día de hoy. Lo que te mantiene pobre no es lo que sabes hacer y lo que estás haciendo, sino lo que hoy estás dejando de aprender, porque el conocimiento es el que te va a dar el poder a llegar a esa jubilación. El conocimiento de cómo construir ese futuro financiero te va a dar esa libertad de decidir con cuánto te quieres jubilar, con cuánto quieres empezar a vivir la vida de tus sueños. Y vuelvo a decírtelo. El jubilarte joven no es cuestión de dinero, es cuestión de mentalidad. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Tienes metas claras? ¿Tienes metas que te van a hacer llegar a el ingreso que tú sueñas? ¿Sabes cuánto quieres? ¿Sabes con cuánto te quieres jubilar? Eso es primordial. Si tú quieres 10,000 o 15,000 pesos al mes y estás decidido a que te vas a jubilar con esa cantidad, créeme que si tú ya hoy tomaste la decisión, vas a hacer lo que sea por llegar a esa cantidad. Si tú tienes esa meta clara, tal vez vas a dejar de comprarte el cafecito de todos los días o el teléfono más nuevo que salió al mercado el día de ayer o el coche último modelo. Si tú tienes metas claras de que quieres vivir tranquilo y de con cuánto quieres vivir, créeme que vas a llegar sí o sí. El resultado tiene que llegar solo si tu mente está clara. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Con cuánto me quiero jubilar? ¿En cuánto tiempo quiero empezar a vivir la vida de mis sueños? Depende solamente de ti. Hoy no hay un factor externo. No culpes a la sociedad, no culpes a tu pareja, no culpes al gobierno, no culpes a nadie más. Hoy responsabilízate de qué estás haciendo tú para poder llegar a esa meta, para poder jubilarte tranquilamente. ¿Cuántas veces
Tantas personas han dicho, ya que tenga 65 años, voy a descansar. Chicos, la realidad es que llegas a esos 65 años, a veces con muchos achaques, que tu jubilación ni siquiera te alcanza para cubrir tus gastos médicos, o se va completamente en medicamentos, en doctores, en estudios, y tu calidad de vida va totalmente mal, totalmente teniendo que participar en consultas médicas, en hacer algo correctivo, porque no tomaste la responsabilidad también de cuidarte tú, de cuidar tu salud. Tal vez porque el trabajo también ameritaba que solamente te comieras una torta, un jugo, refrescos, para rápido, para poder producir. Tú hacías lo que se tenía que hacer o lo que tú considerabas bien para poder llegar temprano al trabajo, para poder rendir en tu trabajo. Hoy pregúntate, ¿qué estás haciendo tú por ti? Hoy el mundo financiero, todo el tema bursátil está abierto a ti. Está abierto ya no solamente para las instituciones financieras, sino para el mundo entero, para las personas que están tomando la responsabilidad en sus manos de construir sus propios ingresos pasivos, de construir ese portafolio de inversiones que los va a catapultar, que los va a llevar a tener una vida tranquila. Y ¿sabes qué? Me encanta que en este espacio vienes a escuchar solo cómo puedes hacer más dinero en poco tiempo y con mucha responsabilidad. Cómo lo puedes empezar a hacer con tranquilidad, sin que alguien te estafe, sin que algún intermediario pueda llevarse tu dinero. Porque eso también es importante, chicos. Hoy la necesidad de jubilarte a temprana edad también te está llevando a tomar malas decisiones, a irte por caminos donde empresas te dicen que te pueden dar un 10, un 9, un 15% mensual. No es verdad, chicos, pero solo con conocimiento y tomando las responsabilidades vas a saber dónde sí, cuándo sí y cómo empezar. Conociéndote tú, conociendo con cuántos recursos cuentas hoy, vas a empezar a construir esa pensión tan anhelada. Y esa pensión no de 5,000 pesos, sino de la cantidad que tú decidas. Hoy el control está completamente en tus manos y el mundo abierto para ofrecerte un sinfín de oportunidades de inversiones inteligentes. Esto para que te jubiles a muy temprana edad y con una muy buena cantidad de dinero. Así es, chicos, y empezamos siempre con la mentalidad porque realmente de ahí proviene todo. ¿Dónde te visualizas, tus objetivos, tus metas? ¿Qué es lo que quieres? Porque cuando tú tienes el objetivo claro, tú sabes qué es lo que vas a buscar, dónde vas a invertir, qué necesitas para llegar y cumplir ese objetivo que tienes en mente. Y en este caso te hablamos de tu jubilación y hablamos más que nada el cómo quieres tú terminar a cierta edad con una capacidad financiera para poder absorber los gastos que tienes, tus gastos familiares, médicos, de viaje, pero tienes que empezar hoy. Tienes que empezar a cambiar tu mentalidad, a cambiar tus hábitos, tus creencias sobre el dinero. Y seguramente se preguntarán, pues yo realmente quiero cambiar mi situación financiera, quiero tener esa libertad financiera, quiero jubilarme a temprana edad, pero no únicamente es pensarlo, sino es actuar, tomar acción y cambiar la situación en que te encuentras. Y primero vamos a empezar con que analices a través de un documento, que tú empieces a escribir cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus deudas. Y dentro de los gastos las vas a dividir en dos. Primero, gastos necesarios, que es renta, comida, colegiatura, transporte. Y los otros gastos que tienen, que son gastos de gusto, gastos innecesarios o gastos hormigas de ir con los amigos de fiesta, ir a algún bar,
comprarme un celular de primera gama que salió cuando tengo el anterior y todavía está en buen estado y me funciona para las actividades o para lo que realmente yo lo requiero. Porque hay muchos que traen un aparato que trae todas las funciones, el mejor equipo, pero realmente nada más lo ocupan para llamar, para recibir mensajes y para ver sus redes sociales y se acabó. No le sacan el provecho a ese celular, no le sacan el provecho a ese aparato digital para realizar alguna actividad o tener más ingresos de ellos. Hay personas que realmente lo ocupan, creadores de contenido. ¿Por qué? Porque a través de esos teléfonos pues tienen la mejor cámara, tienen forma de edición, pero entonces ya es una herramienta, ya es una inversión para las actividades que realizan y no es un gasto innecesario. Traer un buen teléfono por presumir, porque las personas me vean que traigo el mejor teléfono, pero realmente lo debo, lo pagué con una tarjeta de crédito, no me alcanza el dinero y estoy pagando las mensualidades, pago el mínimo. Entonces, todos estos conceptos tú tienes que plasmarlo en un documento para que lo puedas revisar mes con mes o cada 6 meses, determinado el tiempo que tú lo consideres revisar cómo van tus finanzas, si incrementaron tus ingresos, si disminuyeron, si incrementaron tus gastos, si incrementaron tus ahorros, en qué situación te encuentras. Esto lo vas a estar modificando y lo vas a estar revisando cada mes, cada mes. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ajustar. Y entonces, una vez que tú tengas la visión completa de tu estado financiero, te vas a dar cuenta que hay cosas que gastas y que no necesitas. Y eso es ahí donde va a entrar tu mentalidad, donde van a entrar tus hábitos y decir, esto no lo necesito. Estos gastos que yo hago no se requieren. Pagar la mensualidad para tener películas cada mes y a la mejor plataforma con todas las películas que posiblemente no las veas. Algún servicio que no lo necesitas, eso también eliminarlo. Y entonces te vas a dar cuenta que esos pequeños gastos de 100, de 200, de 500, de 50 pesos, pues a fin de quincena o a fin de mes van a ser unos 3,000, 4,000 pesos que estás gastando en cosas que no necesitas. A partir de ahí, que tú ajustes esos gastos y que empieces a generar ese ahorro, tienes que primero generar un fondo de emergencia y que ese fondo de emergencia sea la cantidad aproximada a 6 meses de tus gastos necesarios. Eso es lo principal, porque si llega algún imprevisto, pues tienes de dónde echar mano, donde tienes un ahorro, un capital para hacer frente a ese imprevisto. Y entonces no echarle mano a deuda con tarjetas de crédito o a deudas personales con banco que te cobran un interés muy elevado. Y no digo que las deudas sean malas, las deudas también hay deudas buenas, pero hay que saber utilizarlas para que esa deuda buena te funcione, que sea una inversión que te va a generar más dinero. Por eso lo vamos a ver en otra transmisión. Entonces, una vez que tú haces ese ajuste y ya tienes tu fondo de emergencia, entonces sí ya estás preparado para empezar a invertir. Y cuando hablo del fondo de emergencias, también esto engloba de que tienes que sanear tus deudas, tienes que sanear tus finanzas. Si tengo deuda, empezar a pagarlas. Y también dentro de esas deudas, en tu libretita anotar cuáles son las prioritarias, cuáles son las que me cobran más interés o cuáles son las que son deudas pequeñas y que las pago rápido en una semana, 15 días y me voy a quedar con las deudas grandes. Tú decidirás cuáles de esas vas a cubrir. Y a partir de ahí, del ahorro que generes, como ya tienes esta libertad económica, ya tienes tus creencias, tus hábitos alineados hacia tu objetivo, entonces ya podrás definir de lo que estás ahorrando, una vez que ya tienes tu fondo de emergencia, de lo que estás ahorrando, definir cuánto vas a invertir. Y posiblemente vas a empezar a lo mejor con un 10% de tus ingresos o con un 20% de tus ingresos. Dependerá qué tanto ajustes tu presupuesto, tus gastos y los ingresos que estás obteniendo. Y a partir de ahí empezar a ver los diferentes vehículos de inversión. Y hay infinidad de formas de invertir que posiblemente
muchos lo que tienen como idea de inversión son los CETES, deuda pública, porque lo consideran que es una inversión segura, porque le estás prestando dinero al gobierno. Y a través de ese préstamo que tú le haces al gobierno, tienes un retorno de un interés. Pero ese retorno es un retorno mínimo. Estamos hablando de un 7%, un 8% anual. Y también dentro de esa inversión puedes hacer interés compuesto. Puedes invertir a meses, a un mes, llega tu retorno de rendimientos y lo reinviertes. Entonces cada mes reinviertes capital y reinviertes rendimientos, y eso te va a potencializar, porque cuando llegue el año ya no van a ser el 7%, el 8%. Puede ser que obtengas un 10% porque estás reinvirtiendo tus ganancias, pero esos son como el primer pasito a invertir, y es el que tiene menos ganancia. De ahí podemos empezar a invertir en acciones de empresas, podemos invertir en criptomonedas, en materias primas, que eso nos va a permitir generar mayor rendimiento, un 10%, un 15% anual en estas inversiones. Y también son inversiones seguras, porque a través de una plataforma, de un intermediario que te va a dar el acceso a través de sus herramientas para que tú puedas comprar una acción o comprar una criptomoneda o comprar parte de esa criptomoneda. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió cuando empecé a invertir. Si bien ya había invertido en CETES y también el rendimiento era muy bajo, empecé a invertir en acciones y me di cuenta que cuando compras acciones tienes dos formas de ganar ahí. Primero, que va incrementando el valor de la acción. Tú tienes esa propiedad, esa parte de la propiedad de una empresa. Y hay un sinfín de empresas que se encuentran cotizando en la bolsa de valores, en la cual a través de su página te dan toda la información financiera, tanto ganancias, deudas, desempleo o despido de trabajadores. Y de ahí te podrás dar cuenta cuál es la empresa sólida que puedes empezar a comprar acciones. Y dentro de esa información financiera también te especifican cuál es el monto de rendimiento trimestral, semestral o anual que están entregando a sus inversionistas. Y regularmente hay un promedio entre un 1.5 a un 3% trimestral. En ocasiones, dependiendo de la empresa y dependiendo las ganancias, obviamente también aumenta ese porcentaje de rendimientos, y también puedes hacer interés compuesto, también las ganancias poderlas reinvertir, comprar más acciones o fracciones de las acciones. Y llega un momento que a mí me pasó, porque mi idea era, ya tengo mi fondo de emergencias, ya tengo en CETES, pero voy a diversificar, y me fui a inversiones de acciones. A través de las inversiones de acciones, al darme cuenta que tenía dos ganancias ahí, primero el valor de la acción, por el transcurso del tiempo y porque va aumentando, obviamente, el capital, la fuerza, las ganancias de esa empresa, pues su acción va a subir de valor. Y segundo es el retorno de las utilidades de manera trimestral. Y yo al inicio, después de mi fondo, ahorraba el dinero en el banco, y el banco no me daba ni un solo peso por tener mi dinero guardado con ellos. Y yo lo veía con la idea de que, bueno, al final de cuentas, estoy ahorrando mi dinero ahí. Ya tengo inversiones en CETES, ya tengo mi fondo de emergencia, ya tengo un seguro para gastos médicos, ya tengo un seguro de vida. De cierta manera ya había cubierto una gran parte, ya había dado un paso más allá que muchos amigos, muchos compañeros y conocidos no lo habían hecho. Haber saneado mis finanzas, haber cambiado mi mentalidad y mis hábitos, empezar a generar un fondo de emergencia, empezar a cubrir mi futuro con gastos médicos y seguros, y el otro, el tema de ir generando más dinero a través de las inversiones y lo que conocía de los CETES. Y el banco guardar mi dinero en mi cuenta, que si tenía menos de cierta cantidad, pues me cobraba también una comisión por manejo de cuentas. Cambio la idea, y ahora ese dinero que me quedaba extra cada quincena y cada mes, me compraba una fracción de una acción.
Y ponemos un ejemplo sencillo. Imaginemos Tesla, FAMSA, Meta, que son como que las otras que están más posicionadas. Pues si me sobraban 1,000 pesos, pues compraba una parte de la acción de Tesla. Y si el siguiente mes me sobraban otros, bueno, no me sobraban, sino lo ajustaba en mi ahorro, en lugar de mandarlo al banco, me compraba otra fracción de la acción. Y esto es que ya eran 2,000 pesos, mi ahorro, si así lo quieren ver, pero al final de cuentas era una inversión porque estaba aumentando mes con mes, día tras día, el valor de esa acción o fracción que estoy comprando, más los rendimientos que me daban trimestralmente. Y así empecé a diversificar dentro de las acciones. Ahora empecé a comprar de Tesla, me fui a Meta, de ahí me fui a FAMSA y de ahí empecé a analizar las empresas y a ver hacia dónde metía más capital. Ahora ya terminé de diversificar dentro de las acciones y ahora me voy a las criptomonedas. Creo mi plataforma para comprar criptomonedas y la misma estrategia que utilicé con los CETES de interés compuesto, con las acciones en interés compuesto, lo mismo lo hicimos con las criptomonedas. Obviamente la criptomoneda más fuerte, que es el Bitcoin, pues hace sus subidas muy fuertes, ¿no? Ha tomado posicionamiento y subido su valor de un Bitcoin. Ahorita aproximadamente ha de estar como en 115,000, 112,000 dólares. Un Bitcoin, cuando en su momento, hace aproximadamente 10 años, 9 años, pues su valor era muy bajo. Y entonces sobre esa lógica empecé a analizar las demás criptomonedas y empecé a ver cuáles eran las actividades que le daban ese valor a la criptomoneda y cuál era potencialmente a futuro que va a aumentar su valor. Y empecé la misma dinámica. Tenía ahora no 1,000 pesos quincenales, sino ya con todos mis rendimientos de mis inversiones, ahora tenía 4,000 pesos disponible para inversión. Y esos 4,000 los diversifico en las criptomonedas y empiezo a distribuir dependiendo de la volatilidad y el riesgo de las criptomonedas. Y empecé a distribuir mi ingreso de inversión quincenal en cada criptomoneda. Lo que hice ahora es, me llegan mis ganancias y hago lo mismo, CETES, acciones, criptomonedas. Y después te das cuenta que dentro de este mundo de las inversiones digitales también hay otros activos financieros y pueden ser bienes raíces directamente en plataformas digitales. Puede ser renta de oficinas, hay empresas que captan capital de terceras personas, ya sea físicas o morales, e invierten en desarrollos, e invierten en renta de espacios y subrentas y tienes mayor rendimiento. En estos vas a obtener un 12, un 15% de rendimiento anual. Pero ya estás diversificando, ya estás teniendo inversiones, generando ganancias y cuando empiezas a diversificar, empiezas a mitigar el riesgo. El riesgo siempre se encuentra en todas las actividades que hagas, siendo financiera o siendo de cualquier índole, siempre hay un riesgo. Pero cuando diversificas tu capital, cuando diversificas en inversiones, puede ser que alguna inversión no te esté dando los rendimientos que esperabas o posiblemente este mes no te dé rendimientos. Es ahí donde tienes nuevamente que analizar tu portafolio de inversión, revisar por qué esa inversión no te está generando menos de lo que te estaba dando y es momento entonces de cambiarse, si tú lo decides, invertir en otro tipo de activo financiero. Y entonces empiezas a ajustar. Por eso te comentaba, cuando haces tu plan de inversión, cuando tienes tu presupuesto, lo vas a ajustar ya sea cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, porque vas a estar revisando en qué estás gastando más y qué es lo que no deberías de gastar. Planificar tus gastos, que es primordial. Y en invertir también saber el momento en que vas a invertir tu capital. Muchos quieren 100,000 pesos y en este momento meten los 100,000 pesos a inversión en un activo. Si ese activo disminuye, pues obviamente va perdiendo su valor del capital. Pero si esos 100,000 pesos los diversificas y no los metes de golpe los 100,000
sino a lo mejor metes 20,000 de separados, diversificados, posiblemente a lo mejor esos activos disminuyan un poquito. Vuelves a comprar y compras más barato. La intención es comprar barato para que cuando nuevamente tome el impulso del valor que ha tenido o supere sus máximos anteriores, pues tu dinero se puede duplicar o puede aumentar en determinado porcentaje. Hay algunas criptomonedas que hemos estado analizando con nuestros amigos, con Jorge, con Luz, que están aumentando al día un 10%, un 12%, un 30% al día. Y son criptomonedas que apenas empezaron a cotizarse dentro de este mundo público. Y vas a comprar una criptomoneda ahorita a un precio barato, como en su momento el Bitcoin, que costaba centavos de dólares y que de repente subió su valor. Y lo principal es la mentalidad de que tus inversiones son a futuro. Por eso les comentamos, es momento de tomar acción. Aún y cuando tengas 18 años, 20 años, 50 años, estas inversiones a 5 años, a 2 años, a 10 años, pues te van a dar un potencial económico en ganancias como no se lo imaginan, chicos. El invertir es la mejor herramienta. Si tú crees que tener ahorros en el banco sin inversión, eso está perdiendo valor con el tema de la inflación, con el tema de la devaluación monetaria. Tu dinero vale menos con el paso del tiempo, porque no estás haciendo que trabaje, no está generando rendimiento, simplemente está ahí estancado y va disminuyendo su valor por todo el tema de la inflación, que está ahorita aproximadamente entre un 4 y un 7% anual, que es lo que disminuye ese capital tenerlo ahí. Entonces hay que empezar a invertir, hay que empezar a pensar de que el dinero tiene que trabajar por nosotros. Por eso la jubilación no es simplemente llegar a 65 años, a 60 años, o sufrir algún riesgo de trabajo para que te puedan pensionar a menor edad, y que ese va a depender también de las semanas cotizadas que tengan en aquellos que en su momento están cotizando. Ya los jóvenes, pues bueno, ya cambió ahí un poquito la metodología con el gobierno, y precisamente por eso también es que tienen que tomar acción. No dejarle al gobierno tu futuro, tu estabilidad en el futuro cuando ya tengas una determinada edad. Es momento de actuar, de generar para ti. Y si hablamos en el tema de la pensión, de jubilarse, no nos referimos nuevamente a la edad, nos referimos a que puedas tú llegar a una edad o en un tiempo a que tú decides trabajar o simplemente ajustar tu presupuesto a lo que estás recibiendo de utilidades, de intereses, de tus inversiones, y a través de ahí poder entonces nuevamente reinvertir, porque todo eso que reinviertes empieza a generar más dinero, y esa es una figura del interés compuesto que también en otras transmisiones ya lo hemos mencionado, cómo funciona y cómo te sigue generando a esa anhelada libertad financiera con un muy deficiente. Eso es lo que queremos que ustedes cambien, cambiar la mentalidad, ajustar sus finanzas, revisar en qué están gastando y quitar esos gastos innecesarios, empezar a invertir para que en pocos años logres tu libertad financiera y obtengas tus ingresos a través de tus inversiones y ya no del esfuerzo físico. El trabajar ya va a ser una decisión personal de ir a trabajar porque no quieres estar en la casa o estás aburrido y prefieres ir y tomar ese tiempo en el trabajo, pero ya no lo haces por necesidad, lo haces por un gusto. Y cuando esta mentalidad cambia y esta situación financiera cambia, es cuando empiezas a crear, es cuando empiezas a modernizar donde te encuentras, porque ya no estás trabajando por instrucciones de que tienes que hacer lo que yo digo si quieres mantener tu trabajo. Ahora es diferente. Trabajo y quiero mejorar, y si al patrón o a la persona con la que estoy trabajando no lo quiere hacer, pues nos vemos, mucho gusto, no tengo la necesidad del trabajo y me voy a un lugar donde puedo ser de provecho, pero es mi decisión crecer. Y si ustedes revisan nuestra historia en el país, en México o en el país donde te encuentres, te darás cuenta que las grandes figuras políticas
aquellas personas que lograron el cambio en tu país, que lograron leyes, que lograron división de poderes, que eran líderes en su momento, si tú revisas la historia de ellos, te darás cuenta que no eran trabajadores, eran hacendados, eran personas preparadas, eran personas que tenían el tiempo de analizar un plan, un proyecto, organizarlo, y la gente trabajaba para ellos. Entonces es momento de que si tú quieres cambiar la situación en que te encuentras para mejorarla, empecemos a buscar nuestra libertad financiera sin depender de un solo ingreso, sin depender de órdenes, y solamente así vas a cambiar tu futuro y vas a cambiar el futuro de tu familia, porque todos estos cambios que tú realices vas a predicar con el ejemplo, con toda la gente que te rodea, y al ver ellos tus avances van a querer hacer lo mismo que tú haces. Entonces, chicos, es momento de cambiar la mentalidad, es momento de empezar a invertir. No importa la cantidad que inviertas, puedes invertir desde 100 pesos, desde 1000 pesos, dependiendo del activo financiero, pero está a tu alcance poderlo hacer. Es simplemente ajustar tus finanzas y empezar a invertir de manera constante, cada quincena, cada mes, en esos activos que al final de tu nueva revisión de tus finanzas te darás cuenta que en un año posiblemente en cada activo ya tengas 3,000, 4,000 pesos. Si los tienes diversificados, podemos hablar a lo mejor de unos 40, 50,000 pesos en inversión que te van a estar generando rendimientos cuando anteriormente se gastaban y eso no te generaba nada. Era un dinero perdido y era un esfuerzo y tiempo tuyo también perdido, chicos. Excelente, amigo. Creo que nos has compartido herramientas sumamente importantes que, como les decía hace rato, nunca es tarde recibirlas, nunca es tarde conocerlas y empezar a tomarlas, pero entre más temprano sea, si tú eres una persona joven aún, pues creo que es el momento perfecto para que esa jubilación temprana de la que te estamos hablando pueda llegar a tu vida. Y si eres una persona ya entrada en años, pues también es momento de que puedas empezar a utilizar estas herramientas que sí o sí te van a funcionar si las aplicas, porque hasta hace algunos años creo que la mayoría de las personas, e incluso los padres recomendaban o recomendaban a los hijos o los amigos, pues buscarse un empleo en el que con el tiempo llegaras a jubilarte, ¿sí? Llegaras a jubilarte después de los 60, 65 años o 30 o más años de servicio, y a mucha gente hasta hace algunos años pues les funcionaba, ¿no? Llegaban a un puesto, incluso pues adquirían un espacio en instituciones como esas, y a lo largo del tiempo sí llegaba esa jubilación, ya sea por edad o por años de servicio, y creo que hasta ese tiempo pues a mucha gente le funcionó, en parte porque, como mencionábamos hace un momento, pues a veces ya llegas a los 65 años o más años, pero como se dice coloquialmente, ¿a qué costo, no? ¿En qué condiciones de vida, en qué condiciones de salud? Y realmente pues el producto de esa pensión no es suficiente para poder solventar todos los gastos que una persona adulta mayor requiere. Entre más años, creo que las necesidades van aumentando en salud, en todo lo que implica pues la vida de un adulto mayor. Después, con las reformas, con todo lo que se vino en esos temas, pues hoy en día ya no es posible que alguien diga, pues yo voy a buscar un trabajo aquí en el gobierno, en alguna institución, con la esperanza de que se jubile o de que se pensione, porque pues ya cambiaron esas formas, y hoy es una gran preocupación de mucha gente que nos ha compartido su vida, de que qué van a hacer cuando sean grandes, ¿no? De qué van a vivir, porque ya no tienen un empleo en el que aún cuando pasen 30 años o más de trabajo, pues puedan tener esa pensión, que antes era muy esperanzador para mucha gente lograr esos espacios. Hoy en día es una gran preocupación. Gente que se ha acercado con nosotros y nos platica, pues es una preocupación. ¿Qué van a hacer después de esa edad? ¿De qué van a vivir después de esa edad? Hoy, según datos del INEGI, solamente el 31% de las personas que ya no están activas laboralmente y tienen una pensión contributiva, es decir, una pensión que viene derivada de un empleo, que es producto de que ya trabajaron ciertos años en algún empleo y que ahora pues ya tienen esa pensión. Es alarmante el porcentaje, creo que es muy mínimo para el resto de la población, pues
de adultos mayores, en este caso, pues tienen una pensión, pero ya no es contributiva, es decir, tienen un apoyo, pero pues es el apoyo social que les llega y que también hemos tenido la experiencia de gente adulta mayor que nos ha compartido que realmente pues no le es suficiente. Y quienes estamos inmersos en todo este mundo actual, pues sabemos que la vida ha incrementado mucho su valor. Hay temas recientes que hemos tocado en el que hemos platicado de cómo ahora la gente resiente más el precio en su bolsillo porque las cosas están subiendo de precio, porque la moneda está valiendo menos, y todos esos aspectos que hoy a las personas mayores realmente es una situación preocupante, depender de un programa social, depender en muchos casos de familiares que contribuyan con el gasto y quizá hay algunos afortunados que cuentan con familiares, con hijos o con otro tipo de parentesco que con mucho gusto, con mucho amor contribuyen a ese bienestar de las personas mayores, pero hay otros que realmente no están viviendo una vida que merecen, porque creemos nosotros que merecemos una vida digna, ya siendo jóvenes o ya siendo adultos, merecemos una vida digna. Por eso este tema de cómo poder pensionarte joven, cómo poder pensionarte y cómo poder tú en una edad determinada tener esa libertad, que como ya dijimos varias veces, el pensionarse a veces también mucha gente lo toma, que ya no quieres trabajar, ¿no? Hay mucha gente que ya está grande, incluso de edad, pero que se siente muy activa y que no es de las personas que van a estar quietas, como decimos, de manera así muy coloquial. Son personas muy activas y que ya tienen la posibilidad de no trabajar, pero eligen hacerlo porque son personas que les gusta contribuir, que les gusta construir, que les gusta aportar, pero ya no lo hacen porque si no van a trabajar ya no van a tener que comer o cómo curarse. Lo hacen porque son personas muy activas y porque todavía sus fuerzas físicas se lo permiten. Entonces, es eso, es la libertad de elegir hacer alguna actividad en la que te retribuya un ingreso o no hacerla, o hacerla de vez en cuando. Hay quienes se toman ahí ciertos años de descanso, sabáticos le llaman los jóvenes, en que pueden o no pueden, o pueden estar trabajando, o también pueden tomarse ciertos meses o incluso años de descanso, porque han construido a lo largo de los años que tienen de vida, de experiencia, han construido pues esas inversiones, que hoy ya no solamente es el ahorro lo que pudiera generarte o pudiera generarnos una libertad financiera a temprana edad o incluso a no tan temprana edad, pero que tengas esa libertad financiera. El ahorro ya no es suficiente, ya lo hemos platicado, ya te hemos comentado el por qué consideramos que el ahorro ya no es suficiente para que tú puedas tener una vida pues digna a una determinada edad. Las inversiones son los vehículos más eficaces para que tu dinero pueda crecer, para que tú en determinado tiempo puedas elegir seguir trabajando o solamente vivir de lo que te dan tus inversiones, del producto de las inversiones. Eso no es un cuento, eso no es algo fantástico, que sea una fantasía, me refiero, es fantástico porque sí es emocionante, es algo padre que tú puedas tener esa elección de trabajar o no, o solamente de vivir de los rendimientos, de las ganancias que te puedan dar de ese portafolio de inversiones que pudiste haber creado. Hoy podemos decirte con esa seguridad de que eso sí es posible. Tampoco te vamos a decir que es de la noche a la mañana, porque hay gente que quiere volverse rico, quiere ya dejar de trabajar en un año. Entonces nosotros tampoco te platicamos cosas que no son reales, cosas que no te funcionan. Te hablamos desde la experiencia, te hablamos de lo que hemos aprendido, te hablamos de lo que hemos analizado y que sabemos que está dando resultados. Crear un portafolio de inversiones diversificado, como ya lo había dicho hace rato Isidro, es una de las mejores formas en que tú te puedes garantizar un futuro provisorio, un futuro en el que ya no dependas de un trabajo, en el que ya no dependas si hay o no un empleo. Hoy también es una gran preocupación, incluso para personas jóvenes, el empleo. Hay gente que está sufriendo mucho en muchas ocasiones el hecho de que no hay empleo, de que los empleos están mal pagados, de que las condiciones laborales no son las más idóneas para ellos o para ellas. Entonces, lo que recomendamos es iniciar ya a crear ese portafolio de inversiones. Y lo padre es que no requieres grandes cantidades de dinero, como también ha sido un mito. Ha sido un mito el decir que solamente los millonarios pueden invertir. Ya te hemos dicho aquí en infinidad de transmisiones
las cantidades mínimas que tú requieres para poder empezar a invertir. Y que a largo plazo, aplicando interés compuesto, como lo mencionaba Isidro, que es una herramienta fenomenal para hacer crecer tu dinero a largo plazo, porque se van reinvirtiendo los rendimientos o los intereses que vas obteniendo, a largo plazo te van a dar una muy buena rentabilidad. Hay muchísimas herramientas de las cuales hoy en día tú puedes utilizar sin que seas un millonario, sin que hayas heredado una gran fortuna. Hay gente que también dice que para que puedan tener una libertad financiera cuando ya sean grandes, pues que requieren solamente pues tener una herencia, ¿no? Y dicen, no, es que ahorita ya no se puede hacer dinero, ya no se puede ahorrar, ya no se puede invertir, pero hay muchos factores, muchos hábitos que les he comentado no funcionales o que no te funcionan, que también han mantenido a mucha gente, quizá en algún momento nos mantuvieron atascados en esa parte de no poder avanzar financieramente. Hay muchísima gente que vive por arriba de sus ingresos. Entonces aquí les hemos recomendado siempre vivir por abajo de tus ingresos. No importa la cantidad que sea, solamente tú sabes tus ingresos. Vivir por abajo de tus ingresos te va a ayudar muchísimo. Hay gente que no está en la situación en la que se encuentra por falta de ingresos, sino porque quiere llevar un estilo de vida inflado, superior a sus ingresos. Hay gente que gana cierta cantidad y no la alcanza y echa mano de una tarjeta de crédito para poder comprar, para poder adquirir deuda que realmente no es necesaria. Para pagarse gustos, usan la tarjeta de crédito. Y todavía hay gente que se queja de que el dinero no le alcanza, pero los ves o los vemos y creemos nosotros que ahí está la raíz, en muchos casos, del por qué viven una situación financiera como la que están llevando. Porque quieren llevar una vida de apariencia, adquiriendo cosas que en ese momento no les son funcionales, que no las requieren, que no es necesario, pero que solamente es pues el aparentar muchas veces. El ya salió algo nuevo y lo voy a comprar para poder encajar a lo mejor con un grupo de amigos, porque mi compañero ya lo tiene, porque mi amigo ya lo tiene, porque en el trabajo ya todo el mundo lo compró, en la escuela, y es eso lo que a mucha gente está llevando a endeudarse. Hace rato Isidro hablaba de deuda buena y deuda mala. Hay deudas que te ayudan, que te van a servir de apoyo, de apalancamiento, para que tú puedas empezar a crecer, pero hay otras que realmente nos van a mantener atascados, nos van a mantener pagando saldos mínimos, pagando intereses por algo que realmente no le estamos obteniendo ningún beneficio. Y creo que nosotros ya hemos tenido esa parte de experiencia y lo primero que pensamos ahora, bueno, voy a comprar tal cosa, ¿me sirve? ¿La requiero en este momento? ¿O qué voy a obtener? ¿No? Porque pudiera ser que sea una herramienta costosa y que realmente le voy a sacar un beneficio. Entonces sí valdría la pena comprar, sí valdría la pena incluso, pues, ¿por qué no pagarla con una tarjeta de crédito? Porque sé que con el beneficio que yo le voy a estar sacando o voy a estar obteniendo de esa compra, me va a dar lo suficiente para poder estar pagando, para poder estar para ir cubriendo los pagos que voy a estar haciendo. Entonces, si es así, perfecto, es una deuda que sí te conviene, pero si es por un gusto, si es por una apariencia, pues realmente no valdría la pena. Nosotros te recomendaríamos no pensarlo más de una vez. Te hemos dicho que en esa cuestión emocional dejes pasar 24 horas, que te preguntes, ¿lo quiero, lo necesito, realmente me va a beneficiar? ¿O solamente me va a traer una deuda que me va a estar impidiendo crecer? Esa parte que vas a estar pagando a lo mejor de intereses, pudieras estarlo invirtiendo en una de las diferentes plataformas digitales de las cuales ya te hemos platicado. Esa parte es fundamental. La parte mental es sumamente importante, porque mucha gente piensa que no pueden tener esa libertad financiera. Mucha gente piensa que depende de otros países, que aquí en México no puedes hacer una inversión. Entonces, vivir por abajo de tus ingresos y ahorrar e invertir es una herramienta que sí te va a dar un resultado increíble a largo plazo. También estamos muy acostumbrados a querer un resultado rápido, a querer un resultado en 1 o 2 meses. Hay muchísima gente, como un ejemplo, por ejemplo, que se va al gimnasio y quiere ver resultados rápidos, pasan 1, 2, 3 meses, no ve los cambios y desiste, ¿sí? O vamos a caminar algunos días, no vemos que nos esté funcionando y desistimos. En cuestión financiera es lo mismo. Hay gente que quiere que su dinero se multiplique o se triplique en muy poco tiempo. Entonces también es ser disciplinado, ser constante,
No importa la cantidad que sea, pero lo importante es que lo vayas creando como un hábito, que si puedes de manera quincenal, de manera mensual, ir apartando de tu ingreso una cantidad para que puedas empezar a hacer inversiones. Crear tu portafolio de inversión diversificado, como detalladamente nos lo platicó nuestro amigo Isidro hace un momento, es una herramienta fundamental. Puedes empezar a ponerla en práctica, puedes acercarte con alguien si tú no conoces todavía. La educación también es una herramienta sí o sí que te va a llevar a dar un gran paso en tu vida financiera. Hay mucha gente que todavía en este año 2025 está cayendo en estafas que cuando nos las platican, créanos que se nos hace increíble cómo a estas alturas caigan en promesas tan falsas como esas. Y eso sucede en muchos casos porque no hay una preparación, no hay una educación en estos temas de finanzas. Y te lo repito, si no eres una persona que te gusta estar leyendo, que te gusta estar viendo videos, en la actualidad hay herramientas infinitas al alcance de nuestras manos todo el tiempo, para que nos podamos preparar, para que podamos conocer lo básico de algunos tipos de inversiones, y si no, acercarse con personas expertas, con personas que te puedan orientar y no dejarte llevar solamente por lo que ves en redes sociales, o incluso hay personas que se acercan y te platican y te ofrecen tipos de inversiones con rendimientos estratosféricos, que cuando recientemente me consultaron un tema y realmente yo me sorprendí del porcentaje que me decía esta persona que le habían ofrecido, y más sorprendido quedé todavía de que esta persona le haya creído que iba a obtener esas ganancias. Al final de cuentas, yo creo que todas las personas que hacemos una inversión, nuestro objetivo es hacer crecer nuestro capital, es obtener ganancias con el tiempo, es obtener beneficios. Y creo que tratándose de dinero sí requerimos ser muy cautelosos de dónde vamos a llevar nuestro dinero. Crear un portafolio diversificado de inversiones es muy importante, porque con el tiempo te va a dar esa libertad que tú vas a requerir, o te va a permitir tener esos ingresos a la par, a lo mejor, de que tú tengas un ingreso activo producto de un trabajo que vas todos los días, que vas tus 8 horas o más o menos a lo mejor, porque ya quizá no te sientas tan obligado a ir a trabajar, porque ya no tienes tantas necesidades que cubrir con ese ingreso, porque tienes otros que te van a estar ayudando, que te van a estar aportando el recurso económico que tú requieres. Entonces es importante que no nos dejemos llevar, es importante que sí nos preparemos, por lo menos con lo básico, que sepamos de qué nos están hablando quien nos ofrezca alguna inversión, asegurarse de dónde vamos a llevar nuestro capital, vivir por abajo de nuestros ingresos, empezar a ver qué gastos estás realizando y que puedes ir quitando poco a poco, paso a paso de tu vida, y que no te van a afectar. Hay gastos necesarios, como ya se te dijo hace un momento, que eso sí o sí pues los requieres hacer. No te vas a quedar sin comer por ahorrar o invertir, no vas a dejar de pagar a lo mejor una colegiatura, un transporte, son necesarios. Pero hay otros, muchos, que si tú te pones en este momento o más tarde, que te puedas dar un espacio y que revises los gastos que haces todos los días, puedes empezar desde la mañana a ver qué compraste y cuánto gastaste, te vas a dar cuenta que muchos de esos gastos los pudiste haber evitado, los pudiste haber dejado para después, o los pudiste haber disminuido. Cuando hacemos una radiografía financiera, algunos mentores nos recomiendan ir anotando así literal, como si se tratara de un diario, qué gastos haces durante el día, así sea lo mínimo, así sea un chicle, así sea un refresco que compraste en la tienda, así sea una moneda a lo mejor que compartiste con alguien más, para que te des cuenta de cuánto gastas en un día, y después cuánto gastas a la semana y cuánto te gastas al mes. Porque hay gente que tiene muy buenos ingresos y al final de cuentas nos dicen: es que yo no sé en qué se va el dinero, yo no sé en qué me lo gasto, pero dinero que me llega es dinero que yo me gasto. Y algunas veces pues nos dicen no saber en qué, pero cuando empezamos a platicarles, a ver en qué gastas, a ver qué haces en tu día, qué compras, qué pagas, qué, empiezan a darse cuenta y a decir: ah, no, pues sí tienes razón, porque esto lo puedo evitar, esto a lo mejor puedo esperarme, no sé, un año, puedo esperarme más tiempo, puedo empezar a ahorrar, puedo empezar a invertir, y de ahí voy a estar pagando esos gustos con el tiempo. Puedo tener esa libertad financiera, puedo tener ese beneficio de poder decidir, de poder elegir si trabajo o ya no trabajo. Y te repito, mucha gente que ya está
entrada en años y te anda súper activa, a veces más activas que los que tenemos menos años. Entonces, sí es posible que tú llegues a obtener esa pensión, esa jubilación anticipada, siempre y cuando te apliques entre más temprano, entre más joven lo hagas, es mucho mejor, aun cuando puedas empezar con una cantidad menor para empezar a hacer tus inversiones, porque es el tiempo también lo que te va a permitir que tu dinero crezca. Si tú puedes empezar a los 18 años, hay quienes ya tienen algún ingreso o simplemente los jóvenes también pueden estar empezando a ahorrar y después hacer esas inversiones mínimas, pero que con el tiempo se van a volver gigantes. Imagínate a los 18 años empezar con una inversión a lo mejor ahorita de 100 pesos, pero me he dado cuenta que cuando empiezas a hacer una inversión, empiezas a ver beneficios. Créeme que después empiezas a ver que de dónde sí obtener más para poder hacer un incremento en tus inversiones. Buscar otras fuentes de empleo también, otras fuentes de ingreso, también te va a permitir que ese portafolio de inversiones lo puedas crear mucho más rápido. Hay mucha gente que tiene grandes habilidades que no explota, hay gente que sabe hacer muchísimas cosas, manualidades, infinidad de cosas y que puede compartir y que puede convertirse en un ingreso adicional. Y ya no depender de una sola fuente de ingreso, que como te dije en algún momento, es riesgoso, porque mucha gente no invierte porque dicen es que eso es riesgoso. Les hemos dicho, más riesgoso es depender de una sola fuente de ingreso y quedarte donde estás, quedarte así sin hacer nada, cuando en este momento tienes todas las posibilidades, toda la fuerza para poder empezar a obtener más ingresos que aunque sean mínimos o tú digas 100 pesos no me van a volver millonario, 100 pesos no me van a hacer más rico. Hay mucha gente que también así lo piensa, entonces por eso ese cambio de mentalidad es sumamente importante. Así que chicos, les hemos aportado desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos estado analizando y que pueden servirle, porque si a nosotros nos ha funcionado, créeme que también a ti te puede funcionar. No te vamos a compartir algo que te vaya a afectar, algo que te vaya a llevar a una mala experiencia. Al final de cuentas, las decisiones las tomas tú, al final de cuentas tú eliges hacer o no hacer, no pasa nada, nosotros te lo compartimos con mucho amor, con mucho cariño, porque sabemos y nos decimos luego, si esto nos hubieran platicado hace 10 años, créeme que estuviéramos ya en otra posición, ya en otro punto de nuestra vida, pero pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para retomar lo que sí nos pueda funcionar y para ir dejando de lado paso a paso lo que nos hagamos conscientes de que no nos está funcionando. Mucha gente sabe lo que no le está funcionando, sabe lo que le está perjudicando en su vida financiera, en su vida emocional, en cualquier aspecto de su vida, pero simplemente no toma acción. Simplemente no quiere salir de esa zona cómoda, no quiere hacer algo diferente, algo nuevo, sin darse cuenta que a lo mejor ese paso que requiere dar es el paso que lo va a llevar a otro nivel de vida. Y así nos pasa en el empleo, a lo mejor emocionalmente, tenemos ese temor de dar ese gran paso que sí o sí te puede llevar a otro nivel en tu vida, y te repito, no solamente en tu vida financiera, sino en todos los aspectos de tu vida. Así que, pues chicos, importante información. Creo que este tema, pues, podríamos seguir platicando, porque es un tema realmente emocionante y sumamente importante en la sociedad, porque no solamente hablamos de personas mayores, sino de cómo desde joven puedes empezar a construir ese gran camino, puedes empezar a abrirte camino para llegar más temprano a esa libertad financiera y obviamente a esa jubilación opcional, sino a seguir trabajando. Chicos, qué importante hacernos conscientes de todos los puntos que hemos tocado. ¿Quieres jubilarte a temprana edad y con un muy buen ingreso? Empieza a tomar decisiones. Hoy, ¿qué decisión vas a tomar? Empieza poco a poquito, porque tal vez, y como cuando quieres bajar de peso, empiezas con 1000 hábitos y no los haces, no los terminas de hacer. Ves que en una semana no hubo resultados y te desaniman. Empieza paso a pasito, pero no te detengas. Empieza a construirlo ya. Hoy empieza a forjar a ese ser humano maravilloso, libre financieramente, tranquilo, con una pensión justa, con una pensión digna y sobre todo, chicos, sobre todo una pensión que tú decidiste.
que nadie más decidió, tú lo decidiste. Chicos, bueno, ya concluimos con esa transmisión. De verdad, toda la información que les proporcionamos es información que hemos adquirido con la experiencia, que hemos adquirido a través de cursos, de mentores, de generar estrategias, que lo hemos llevado a cabo. Y yo los reto para que ustedes al menos un mes lleven a cabo esta información que les acabamos de compartir. Ajustar sus finanzas, hacer un presupuesto, revisar cuánto están gastando, qué gastos van a eliminar. Si esto lo hacen al menos en un mes, van a ver el cambio que van a tener de manera inmediata en sus finanzas. Quitando todos esos gastos innecesarios, se van a dar cuenta que es una fuga muy fuerte de dinero que tienen cada mes. Hagan este ejercicio, acciónenla, la información que les compartimos, realícenla, llévenla a cabo, porque no tiene caso que le compartamos información y si no lo aplican nunca van a tener un cambio, nunca van a tener un resultado diferente. Aplíquenlo y se darán cuenta que en un mes van a ver el cambio que les va a generar en sus finanzas. Y segundo, compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con aquellas personas que ustedes crean que necesitan esta información, que necesitan cambiar sus finanzas, que necesitan cambiar desde este momento para tener un futuro libre financieramente, para que puedan cambiar su estabilidad financiera, pero también compartirlo con su familia, chicos. Entonces, pues nos vemos en la siguiente transmisión y pues hasta luego, jóvenes. Perdón, tenemos aquí todavía mensajitos. Tenemos algunos comentarios, chicos, nos encanta que nos compartan cada vez que estamos aquí contigo en este espacio. ¿Por qué? Porque el compartir es donde la información se nos queda más grabada y donde la información está haciendo sus funciones. Yo sé que tú te vas a ir hoy con una esquinita y vas a empezar a hacer cambios. Elías Fierro dice, saludos amigos, excelente tema, la educación bursátil debe ser primordial para obtener la libertad financiera. Gracias Elías por tu comentario, estoy totalmente de acuerdo. Si tú empiezas hoy a aprender cómo se manejan los mercados financieros, los mercados bursátiles, tú puedes empezar a obtener ingresos que van a catapultar tus finanzas. César dice, saludos, excelente información de vida y ahorro para una buena solidez de apoyo en la posterioridad. Chicos, gracias César, gracias por tu comentario. Es de suma importancia que empecemos a tomar responsabilidades de nuestras finanzas hoy, no mañana, hoy. Adri Dir dice, gracias por compartir. Chicos, muchas gracias Adri por tu mensaje. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por darte este espacio. Gracias por permitirte absorber esta información que te va a funcionar para construir ese futuro financiero que estás deseando, pero no sabes cómo dar el primer paso. Gracias por estar aquí, porque ese es el primer paso, provocarte estos espacios, provocarte esta información y llenar tu mente de información correcta, información que te lleve al siguiente nivel. Gracias chicos, nos vemos en la próxima.